Una persona presa necesita de un abogado o de un familiar que pague la fianza, es decir, para obtener la libertad. Lo mismo una persona que esté presa bajo el dominio de la drogadicción, digamos, necesita de sus familiares para ayudarlo a salir de esa condición de esclavitud. Entonces, la libertad siempre tiene que haber un agente externo que nos mueva de la condición de esclavos a la de libres. Puede ser un juez, un abogado, alguien que paga una deuda por nosotros, un consejo de un amigo o hermano, o la acción misma de ellos interviniendo. Efesios 6:12 nos recuerda en qué mundo estamos viviendo. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos recuerda entonces que como jóvenes, cuando andamos en el mundo, sea que vamos a la universidad, vamos al club, nos juntamos con los amigos del vecindario, el contexto en el cual nos movemos, el apóstol Pablo lo está indicando. En este mundo, cada vez que andamos por ahí, la lucha que tenemos es contra estos principados y potestades o los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice el apóstol Pablo. Estos espíritus inmundos, impuros, viven esclavizando a las personas, viven esclavizando, en este caso, a los jóvenes. Ejemplos: drogadicción, alcoholismo, hoy muy fuerte el tema del cambio de sexo, la violencia, el robo, la mentira. La tecnología muchas veces se vuelve amo de los jóvenes, la avaricia, el amor por el dinero, la prostitución, vender el cuerpo para ganar dinero, pensamientos políticos que van en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, estar a favor del aborto. Todo esto son esos espíritus del mundo que muchas veces tienen esclavos a los jóvenes. Todo esto y mucho más se está esclavizando hoy en día. Y lo peor de todo es que muchos creen que en estas cosas que mencioné se encuentra la libertad. Por ejemplo, si hay problemas en el hogar, buscan escapar de ellos y encontrar ese sentimiento de libertad en la droga o en el alcohol, hasta emborracharse. Si hay problemas económicos, pueden llegar a caer en creer que tienen libertad de vender su cuerpo para ganar algo de dinero, y otras situaciones más. Hoy en día el diablo está aprovechándose de la ideología de género para esclavizar a muchos jóvenes, haciéndoles creer que allí hay libertad. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas estas cosas para nada son provechosas y mucho menos nos van a dar la libertad verdadera. Se busca la libertad donde no está. Creen encontrar la libertad, pero en verdad se les escabulle por las manos. Es como un holograma. Veo en un holograma quizás a la persona, pero cuando intento tocarla, la mano traspasa ese holograma. Entonces, todas estas situaciones que estoy compartiendo son un holograma de la libertad. Los jóvenes creen obtener la libertad en esto, pero simplemente se diluye por sus manos esa libertad como agua. Creen encontrar la libertad, pero lo único que encuentran son pensamientos o actitudes y una máscara de parte del diablo, para que caigan en su engaño y pronto la libertad se fuma y se encontrarán con la cruel realidad, la consecuencia del pecado, que es la que nos habla Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Por eso Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para hacernos libres en su muerte en la cruz. O sea, Jesús vino a este mundo para dar la verdadera libertad que muchos están buscando en este mundo. En esa cruz cargó con nuestros pecados, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Hoy hablé que alguien preso necesita de un abogado o de un juez que dicte a favor para que salga libre. La palabra de Dios nos muestra que ese abogado es Cristo Jesús y pagó la fianza ante Dios para que nosotros, siendo culpables, estando esclavos, ahora seamos libres. Entonces en Jesús es que encontramos la verdadera libertad. El Espíritu de Dios nos regala en los medios de gracia el perdón de pecados. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Somos libres en Cristo, esa libertad es para algo, que es lo que vamos a ver luego en la palabra para, pero sobre todo el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, no vuelvan a su condición de esclavo, ahora que están en la libertad de Cristo. Vamos a leer una serie de textos bíblicos que se repartieron entre las personas, yo voy a ir mencionando, que van a enriquecer este tema de la libertad. Vamos con Valentina, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Voy a invitar a Valentina a que lo lea. Sí, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias. Este texto entonces nos muestra dónde está la libertad. No está en el mundo, no está en las situaciones que comenté, sino que la libertad está donde se encuentra el Espíritu del Señor. Entonces, como jóvenes tenemos que buscar siempre el Espíritu del Señor y de seguro ahí van a encontrar la verdadera libertad y esa satisfacción de libertad. Vamos con Yoa, el Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Sí. Leo. Así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. Bien, acá el Salmo nos habla que la libertad también está en seguir la palabra de Dios, seguir los mandamientos, poder cumplirlos con alegría y sencillez de corazón. Vamos con Klaus, Salmo 34, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bien, acá habla de que las angustias muchas veces no tienen como esclavos, por ejemplo, las angustias de los exámenes en la universidad a la hora de rendir, y nos habla de quién vamos a encontrar libertad de esas esclavitudes, y es en el Señor. El que nos puede liberar de esas angustias es este Señor Trino. Vamos con Juan Martín, Romanos 8, 1 y 2. Juan Buenas Martín. noches. Buenas noches. 8, 1, 2. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Bien, muchas gracias. Este texto también entonces nos muestra que cuando estamos en Cristo, unidos a Él, no hay condenación, sino que tenemos libertad. Hacemos una ronda más, vamos con Valentina, Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Muy bien, lindo texto. También nos habla de que Jesús nos hace libres y dice, serán ustedes verdaderamente libres, ¿sí? Pensando en esto del holograma, de lo que el mundo ofrece como, entre comillas, libertad. Acá la palabra de Dios nos dice que la verdadera libertad está en el Hijo. Vamos con Yoa, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Muy bien, muchas gracias. Este es el texto que luego Jesús leería en la sinagoga ante los fariseos, en Lucas capítulo 4.
Entonces, esta profecía muestra que el que trae libertad a los cautivos y a los presos de los espíritus impuros del mundo en el cual vivimos es Cristo mismo. O sea, Dios puso el Espíritu en Jesús para que Él traiga libertad. Vamos con Klaus, Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, nuevamente Jesús hablando de la verdadera libertad que está en la verdad. La verdad es Cristo, es Jesús, es su palabra. Así que leer la palabra de Dios, estudiar un momento devocional, cantar como lo hacemos nosotros, es estar disfrutando y viviendo la libertad de Cristo. Vamos con Juan Martín, Salmo 68, 6. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Bien, muchas gracias. Nuevamente un Dios que liberta a los cautivos. Y vamos con el último de esta ronda, Joa Quinteros, con Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39. No. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bien, ¿sí? La ley no justifica, la ley no nos hace libre, sino que es en Cristo Jesús. Bueno, todos estos textos bíblicos entonces nos redirigen a poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, donde realmente está la libertad, es decir, en Cristo Jesús y en ese lugar tan especial que es la cruz. Cuando Él dijo consumado es, en ese momento se nos otorgó a nosotros el perdón de pecados, la libertad. Por ejemplo, el ladrón en la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí. Y cuando Jesús le dice: de cierto, hoy estarás en el paraíso, esas palabras de parte de Jesús sentenciaron la libertad de ese ladrón. Uno podría decir: ese ladrón no está muriendo y no está libre porque está ahí clavado. Libertad sería que lo bajen de ahí y pueda caminar. Pero el ladrón disfrutó la verdadera libertad porque se trataba de las palabras de Cristo, de que estaría en el paraíso. Nadie puede obtener la libertad por otro medio que no sea Jesús. La verdadera y plena libertad la encontramos cuando todo nuestro cuerpo, nuestra vida y sentimientos están en sintonía con su palabra. Entonces, cuando mencionamos o hablemos de libertad de ahora en adelante, que nuestra mente y corazón se dirija a la cruz de Cristo y no al mundo, a cómo concibe el mundo la libertad, porque no lo decimos nosotros por capricho. La palabra de Dios, como acabamos de escuchar, enseña fuertemente que la libertad es en Cristo. Vamos a pasar a la siguiente palabra y voy a invitar a Santino que nos guíe en esta parte. Si está ahí. Ahí está. Acá estoy. Antes que nada, buenas noches. Bueno, para. La siguiente palabra del tema de hoy es para. Denota el fin o término que se encamina a una acción. Sirve para determinar el uso que conviene o puede darse a algo. Denota la aptitud y capacidad de una persona. Nos indica entonces que la libertad que Cristo nos da en los medios de gracia, la cruz, va a desembocar en algo, una acción, la que nos compete hoy, ayudar. Es decir, que Dios me hizo libre no para relajarme y hacer lo que quiera, sino para ayudar. Este para también determina el uso que conviene darle a la libertad que Cristo nos da, es decir, para servir al prójimo. Y también este para denota aptitud y capacidad. Significa que la libertad de Cristo nos hace aptos para ayudar a los demás. Nadie que sea libre en Cristo puede negarse a ayudar. Quien no ayuda es porque está dominada por el pecado y una falsa libertad. Leamos los siguientes textos bíblicos que nos muestran que la libertad que Cristo nos da tiene un objetivo y una meta final, que muchas veces se puede malinterpretar. Primeramente, 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Seguimos con Romanos 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Bueno, la siguiente me indica que va Joa Quinteros, que es Gálatas 5:13. Ahí voy. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la libertad en Cristo debe ser bien aprovechada y canalizada. La Biblia enseña hacia dónde tenemos que canalizar esa libertad cristiana, y no abusar de ella ni aprovecharnos. Por último, Lutero nos recuerda en el Catecismo Menor, en el segundo artículo del credo, Jesucristo, lo siguiente: me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa, preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y continúa, para. Fíjense que Lutero utiliza esta preposición, yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Entonces, cada vez que escuchemos la palabra para, luego de libertad, nuestra mente y corazón tiene que saber que no podemos desviarnos a creer que la libertad que Cristo nos da la vamos a aprovechar para volver a ejercer o practicar los pecados que mencionamos al comienzo de la devoción. La libertad de Cristo es para ayudar. Esta es la tercera y última palabra, ayudar. Es hacer algo de manera desinteresada para otra persona, para aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar. La ayuda entonces conlleva desinterés. Ayudar con interés es lo mismo que no ayudar. Ayudar esperando algo a cambio es lo mismo que no ayudar. La ayuda o la asistencia proviene de una fuente externa, igual que la libertad. Una persona ajena, por supuesto, la mayor fuente de ayuda es Dios mismo. El Salmo 10:14 dice que Él es el amparo del huérfano. También Isaías 41:10, Dios promete, siempre te ayudaré. Y el Salmo 37:40 dice, Jehová los ayudará y los librará. Este texto particularmente contiene las dos palabras que estamos estudiando hoy. Jehová los ayudará y los librará. La libertad y la ayuda entonces siempre van de la mano. Tenemos que saber dos cosas entonces. Primero, que la ayuda es pan cotidiano de toda la humanidad y existe desde el origen del mundo. Y vamos a ver eso en Génesis capítulo 2, versículo 18, donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Estamos hablando de un contexto perfecto, esto es antes de la caída del pecado, el hombre solo en el huerto de Edén, y fíjense que Dios ya en su mente y corazón mirando al ser humano, pensó en otorgarle una ayuda idónea. Entonces, el ayudar al prójimo ya es una acción, es la esencia de Dios y es una acción que surge desde la creación del mundo. Y lo segundo importante es que la ayuda siempre proviene de un agente externo, sea de Dios o de un ser humano. La primera ayuda que Dios le proveyó a Adán no fue la mujer, fueron los animales. Génesis 2:19. Dios dijo esto, le haré una ayuda idónea para él. Y Génesis 2:19 relata que Dios le entregó todos los animales a Adán, le puso nombre a todos los animales a Adán, y dice, y no encontró ayuda. Entonces, de los animales, por ejemplo, el ser humano no puede recibir ayuda. Si en el mundo perfecto Adán no encontró ayuda en los animales, mucho menos en un mundo imperfecto contaminado por el pecado. Pero el versículo 20 nos muestra, el versículo que sigue, el 21, nos muestra a un Dios que le provee de una mujer.
Eva, con la cual el hombre dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, la Biblia misma nos muestra en Génesis, ya en los primeros capítulos, que Dios nos creó a todos para ayudarnos mutuamente unos a otros. Dios nos hizo libre para ayudar al prójimo. Como escuchamos el texto de Gálatas, no utilicen la libertad como pretexto para lo carnal, sino para servirse unos a otros en amor. Y por último, podría agregar una tercera cosa importante sobre ayudar, y a saber es que todos necesitamos ayuda, principalmente la ayuda de Dios. Ningún ser humano puede decir que no necesita de la ayuda de Dios, y mucho menos de una persona externa. Todos somos pecadores, esclavos, y los que somos pecadores y esclavos necesitamos de ayuda externa. Ayudar entonces es la esencia de Dios desde la creación, y Dios siempre ayudó a su pueblo, a sus hijos. Los salmos declaran, las historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, que esa ayuda se hizo carne en Cristo Jesús. Si la ayuda es la esencia de Dios, también debe ser nuestra esencia como jóvenes cristianos. Ayudar no es una opción. Ayudar es lo que nos sale y brota del corazón al disfrutar la libertad que Cristo nos da cada vez que leemos y escuchamos su palabra. Participamos de la mesa del Señor y recibimos su perdón. Concluimos pues con las palabras de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice: en todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ayudar es nuestra esencia, y al ayudar desinteresadamente vamos a vivir bienaventurados, felices, contentos, aún en medio de las pruebas. Invito a Santino a leer la conclusión final. Perfecto. Bueno, hoy aprendimos de la palabra de Dios que sí existe la libertad, pero que hay que saber dónde buscarla y encontrarla. Los jóvenes hoy en día sufren muchos ataques de parte del diablo, del mundo y de la propia carne. Reciben ofertas de libertad de diferentes lados, y cuando no se conoce bien qué es la libertad, porque no se lee ni escucha de la palabra de Dios, por supuesto que los jóvenes van a ir a lo que les ofrece el mundo creyendo encontrar libertad allí. Pero hoy aprendimos que no es así. Pidamos a Dios que nos mantenga firme en la palabra en medio de las pruebas y tentaciones del enemigo, que nos recuerde cada día de poner nuestra mente, corazón, ojos, manos, tiempo, atención, toda nuestra vida en su palabra, para vivir la plena libertad que Cristo ya obtuvo y nos regala día a día. Oremos a Dios para que nos ayude a aprovechar esa libertad, no volviendo a esas cosas que nos ofrecen una falsa libertad, sino redirigiéndonos a donde hay que aprovechar esa libertad, es decir, en ayudar al prójimo, ayudar a los jóvenes que aún son esclavos de esas falsas libertades. Nosotros hoy encontramos la libertad en Cristo. Ahora es tiempo de compartirla, redirigir otros corazones jóvenes a la cruz de Cristo. Que esta libertad cristiana nos mueva a ayudar desinteresadamente todos los días a nuestros compañeros y amigos, sean de la escuela, universidad, club, vecindario, trabajo, iglesia, etc. Escuchándolos y brindándoles una palabra de consuelo en Cristo Jesús. Y si es necesario, también ayudando materialmente. Muy bien, muchas gracias. Aquí consulto, yo traje preguntas de reflexión, no sé si suelen tomarse un tiempo para reflexionar o las dejo para la semana. Consulto porque no sé cómo hacen. Yo creo que podríamos hacer una o dos preguntas y debatirlas Bien. así entre todos, no habría problema. Bueno, dale. Compartimos 2 o 3 preguntas entonces para reflexionar. Yo tiro la primera por ahí, con que 3 o 5 personas o grupos ahí hablan y respondan cortito, va a estar bueno. La primera pregunta a reflexionar es, ¿en qué lugar o haciendo qué cosa sentimos libertad? ¿Sí? No sé, hacer algún deporte, escuchar música a todo volumen, no sé, ¿en qué lugar o haciendo qué actividad ustedes tienen esa sensación de libertad, como que se olvidan del mundo, de lo externo, como que nada los preocupa? Así que invito a que 3 personas, grupos, puedan compartir
en esto, ¿no? ¿Qué lugar o en qué actividad encuentran libertad? Bueno, yo comparto de mi parte. En mi caso, yo me siento bastante libre cuando, por ejemplo, salgo a correr o puedo leer un tiempito, por más corto que sea, me siento muy libre yo. Gracias, Santi. Hola, buenas noches. Hola. Yo particularmente me siento muy cómodo y es mi cable a tierra, mi descarga es ir al gimnasio. Yo practico artes marciales, bueno, así la conocí a ella. Me gusta mucho hacer artes marciales y es muy relajante para mi mente, para todo. Es muy lindo. Muy bien, muchas gracias. Parece que hay varios esclavos porque nadie habla de libertad. Bueno, por estos lados también cuando estamos con seres queridos, ya sea amigos o familia, por ahí uno se siente que está en libertad de poder expresarse también y de hablar porque siente confianza, ¿no es cierto? De sus seres queridos, de sus amigos, así que por ahí es un momento también que yo particularmente me siento como libre, por así decirlo. Ujú. Muy bien, Acá. muchas gracias. Yo me siento libre cuando puedo no usar barbijo. Muy bien. ¿Alguien encuentra? ¿Sí? Compartiendo un poco lo que decía Cristian, sí, ahora que uno vive solo y en otra ciudad alejada de casa, cada vez que voy a visitarlo, que nos encontramos con la familia o cuando viene él también a visitar, se siente muy relajante, uno se siente en libertad, en confianza de poder hacer el tonto como haría con los más cercanos normalmente, cosas que a veces uno mantiene cierta compostura cuando está en otro lado, con gente que no conoce tal vez, o no es de tanta confianza. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno encuentra libertad en juntarse con amigos el sábado de la noche a tomar cerveza? ¿O algunos encuentran libertad también en salir a bailar con los amigos? Pues también la pregunta es ¿por qué lo hacemos? Bien, pasemos a la siguiente pregunta para reflexionar en esta segunda palabra, la palabra para. Entonces, acá también invito a que 3 personas o grupos contesten, ¿para qué participás de la iglesia o grupo de jóvenes? ¿Para qué participás de la iglesia o grupo de jóvenes? ¿Qué pregunta, che? Todo silenciado. Yo participo porque soy el pastor. Muy bien, tenemos una respuesta, uno participa. Bueno, voy a decirlo yo entonces. A mí toda la vida, bueno, mis papás cristianos también, nos criaron yendo a la iglesia, yendo al culto, a la escuelita bíblica y demás. Y siempre me gustó el ámbito, sobre todo los grupos de jóvenes, porque era un lugar en el que estaba con gente de mi edad o cercana a mi edad que compartía mi misma creencia. Y es distinto a juntarse con un grupo de amigos que tal vez no comparten las mismas creencias, por lo menos en mi caso. Bien. Muy bueno eso, lo voy a tomar para la última pregunta de reflexión. A ver si alguien más quiere contestar. Bueno, aprovecho lo de yoga para generar la última reflexión.
Ella habló de que con padres cristianos, yendo a la iglesia mucho, también uno encuentra alegría en participar, pero sabemos que hay muchos jóvenes que no sintieron libertad de ir a la iglesia, sino más bien lo sintieron como una carga. Y muchas veces son los jóvenes que se alejan de participar del grupo de jóvenes y hasta de los cultos porque no encuentran libertad en eso, sino más bien encuentran una carga. Y hablamos en la devoción que para ser libres, para ayudar, o en este caso para participar de las actividades, necesitamos de un agente externo que nos ayude a encontrar o nos ayude a ser libres de eso que somos esclavos. Entonces, la última pregunta para compartir, a ver qué ideas tienen ustedes. ¿Cómo pueden ustedes como jóvenes que viven la libertad, porque se ve hoy en la reunión, esa libertad la utilizan para, en el caso de hoy, participar de las reuniones y para ayudar? ¿Cómo esa libertad ustedes la pueden ahora usar para ayudar a aquel joven que ve que participar en la iglesia y en la reunión de jóvenes es más una carga que una libertad? Que encuentra más libertad en juntarse con amigos del mundo el sábado a la noche en vez de encontrar libertad en la reunión de jóvenes en la iglesia. Esa es la última reflexión. Y acá entonces se trata de generar ideas para que se compartan entre ustedes y tomen y puedan aplicar. ¿Qué ideas pueden compartir ustedes de cómo ustedes como agentes externos ayuden a otros jóvenes a hacer el clic y pasar de la esclavitud a la libertad, como corresponde según la palabra de Dios? Bueno, yo creo que una manera muy importante, muy buena de ayudar, ni siquiera por ahí es directamente ayudando a la persona, ¿no? Pero mostrarnos tal cual somos en nuestras creencias, tal cual somos, y no ocultarnos, tal vez es motivo para que otras personas se abran y digan, che, por ahí no soy el único que quiere mostrar su religión o cosas así. Por ahí se sienten solos y les da miedo mostrar esta faceta de ellos, digamos, y por ahí que alguno lo muestre le quita ese miedo a las personas. Bien, podríamos decir como vivir la libertad en el contexto social con amigos, ¿no? De no tener ese temor a ocultar lo que somos, ¿no? La libertad de expresión como hijos de Dios. Muy bien, ahí tenemos una idea, un ejemplo de cómo ayudar al otro a hacer este clic. Sí, yo creo que, siguiendo con la idea que dijo, dando testimonio de uno, como que también nosotros en nuestras reuniones de jóvenes hablábamos de que uno no se da cuenta, pero el amor que Dios nos da, nosotros también los damos, ¿no? Y lo damos en nuestro día a día. Y creo que eso es como una de las mejores maneras por ahí, porque la gente le sorprende y la gente lo nota. Entonces también creo que esa es una manera de como atraer o que si la gente lo va a notar y se va a acercar a la iglesia porque dice que bueno, ¿no? Que si ellos pueden, como que ¿por qué nosotros no podríamos? También es como una manera de invitar. Muy bien, gracias Valen. Expresando alegría como jóvenes, o sea, mostrando que ustedes priorizan la reunión de jóvenes y que al priorizarla y al ir, no, lo hacen con alegría, digamos. Una linda herramienta también, siguiendo lo que decían los chicos, y que lo tenemos a 2 manos de distancia, es orar uno por los otros. Creo que está bueno, no sé, por ahí cada tanto designar un joven que ore por otro, que no está viniendo, y bueno, el que actúa obviamente es el Espíritu Santo, pero creo que la oración es una linda herramienta que muchas veces como jóvenes no la tenemos en cuenta o no le damos la importancia que realmente tiene y el poder que tiene la oración. Y después de ahí, bueno, poner todo en manos de Dios, todos los proyectos, ideas que vayan a consecuencia, Dios dirá. Pero por ahí creo que generar momentos de oración también y de decir, bueno, vos podés orar por tal persona que hace mucho que no viene, y bueno, ¿y por qué no organizar
alguna visita, algún momento. Nosotros acá en Crespo lo tiramos, lo queremos organizar, y después queda ahí, que da vuelta, pero creo que por ahí también hacer una invitación personal a ese joven, ir a la casa y decir, che, mirá, este viernes, este sábado tenemos reunión, si querés ir, está invitado. Porque por ahí uno a veces manda por WhatsApp y con los tildes azules, sin tilde, no sabe si lo leyó, no lo leyó, no te quiere leer, y por ahí personalmente se genera otra, creo yo, otra sensación de decir, che, pucha, mirá, me vino a visitar. Bueno, capaz pruebo, voy, hace mucho no voy. Y bueno, entonces por ahí también tomarnos ese tiempo, pensar en el hermano, en la hermana, en la fe que está alejada, y decir, bueno, Dios, pongo en tu mano esto, a esta persona, y si es tu voluntad, ojalá que nos podamos encontrar en alguna reunión, pasar un lindo momento, porque la verdad que hace muy bien juntarnos con hermanos y hermanas en la fe, el crecimiento espiritual, el crecimiento y también en lo social, de compartir cosas, generar amistades. Creo que por ahí eso es muy importante también, y que no sea solo un grupo de que se junta los viernes o los sábados cada tanto y listo. Creo que por ahí va también en un sentido de soy tu hermano, tu hermana en la fe, puedes contar conmigo, si necesitas alguna ayuda, estoy acá, y bueno, creo que en ese sentido la oración creo que es muy importante también. Muy bien, y creo que ahí hay un desafío y una linda idea para aplicar en los grupos de jóvenes cuando se reúnen, hacer una lista de jóvenes que ustedes conocen que no están participando y hacer una ronda de oración. Y también, como dijo Cristian, ¿por qué no invitar a un amigo a la heladería o a tomar algo en un bar, hablar, y cuando estamos por irnos decir, pará, yo quiero orar por todo lo que me contaste que estás pasando? Y entonces quizás el joven, al ver que uno ora, y después le dejamos la invitación también, con el tiempo va a mover su corazón. Entonces orar como grupo de jóvenes y también orar con el joven son lindos proyectos a tener como grupo, ¿no? Y también muy importante mostrar como grupo un objetivo, para que cuando el joven llegue no vea, o por ahí dice, esto es de entretenimiento y no. Por ejemplo, esto que ustedes ayudan a la escuela de Román, entonces dice, voy a participar porque hay que aprendimos hoy, ¿no? Para ayudar, servir. Entonces ahí uno encuentra alegría y libertad. Bien, muchas gracias. Las preguntas son para seguir reflexionando, así que de nuestra parte sería esto. No sé si delegaron a otro grupo la oración final o si eso nos tocaba a nosotros. Consulto también. Sí, hay un grupo, o sea, un distrito encargado de la oración, el distrito Perfecto. Sur. Bueno. Y está la persona encargada de la oración. Le damos la palabra para Hola. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, yo soy Cintia, soy del Distrito Sur. Somos poquitos hoy, algunos están distribuidos. Así que, bueno, los invito a que me acompañen a hacer esta oración de cierre. Amado Padre Celestial, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por darnos la oportunidad de compartir este momento con tantos jóvenes distribuidos en todo el territorio de nuestro país. Te agradecemos porque tenemos la libertad en Cristo de ayudar a las demás personas, de que nos das las herramientas y las ideas y nos inspirás para que nosotros podamos hacer algo por los demás, como por ejemplo por la Escuela Especial de Román. Gracias a todas esas personas que ayudaron en tu nombre, Señor, para poder darle a esta escuela especial los materiales que necesitaron. Te pedimos que nos bendigas a cada uno y que sigas bendiciendo a cada uno de los docentes y a cada una de las personas que están a cargo de esa escuela. Te pido que sigas bendiciendo a los jóvenes para que sigan teniendo ese espíritu de ayudar en tu nombre. Te pido que sigas bendiciendo a los pastores para que estimulen a esos jóvenes, para que los acompañen y los orienten. También te pido que en los próximos meses que nos quedan, terminar el año en buenas condiciones y que nos des las ideas y las herramientas para que podamos
hacer de alguna manera virtual y distrital nuestro encuentro nacional, que bueno, nos tocaba el Distrito Sur y por esta pandemia ha sido varias veces, no sé si decir cancelado, pero sí repensado, reprogramado. Te pido que acompañes a cada uno de los jóvenes a sus casas, que se queden reflexionando de cómo es su manera en la que ellos pueden ayudar, tanto en la iglesia y más allá de ella. Y te agradecemos por cada una de las bendiciones que día a día recibimos. Te amamos, Señor. Amén.